Creo que algo está haciendo mal acá. La primera parte, como ven, es anatomía microquirúrgica y neurodiagnóstico. La anatomía microquirúrgica y el neurodiagnóstico enfoca de esta forma para ustedes en este curso. Tenemos que recordar que la anatomía se ha hecho en todas las civilizaciones que han habido en el mundo. Se conoce que hay hasta en los neandertales, en el paleolítico, en el neolítico, y en América, curiosamente, en la civilización Paracas. Nos han dejado bastantes recuerdos de lo que hacían, de lo que hacen, en relación con la presencia de cabezas que se han encontrado en los entierros que han disecado, ¿no? ¿Se han visto? Y vemos acá una, por ejemplo, una cabeza deforme Paracas con una craneotomía y el crecimiento del hueso. Ya saquen su cuenta. O en este caso que se ha colocado una plaqueta de oro. Aquí, como ven ustedes, se encontraba un cráneo así. Entonces, no era el desconocimiento de nuestros antiguos cirujanos, Paracas, la realización de estos craneotomías, sea por razones religiosas, sea por razones espirituales o por necesidad, porque en esa época, pues, la piedra, la flecha, hacía heridas en las diferentes personas y hasta los mataban, ¿no? Avanzando hacia la Edad Media, ven ustedes acá cómo se hacía también craneotomía y se han ido diseñando distintos aditamentos de fierro, de bronce, para hacer las craneotomías, ideadas por distintos cirujanos de la época, ¿no? Ven ustedes acá una comparación entre el instrumental que se encontraba de un Paracas con el cráneo y el hueso que revela que ha crecido el hueso, ha vivido, y este instrumental básicamente son tumis con filudos y hacen ese hueco por terminación, ¿no? No lo tengo a la mano, pero posiblemente para la próxima clase les voy a presentar. Se encontraba un entierro de un cirujano con todo su instrumental completo. Parece que es un mochica completo, totalmente completo. En la Edad Media, ven ustedes, en el siglo XVI, o sea, en 1500, este famoso cirujano que es Ambroise Paré, el cirujano de la corte francesa, ven ustedes, está usando acá una trefina para hacer un hoyo y hacer una craneotomía. Ese instrumental es es el mismo que se usa acá, el mismo instrumental, y que hasta la fecha lo usamos. Nosotros en este momento seguimos usando. Más a nuestros residentes nosotros les regalamos un instrumental de trefina con sus bocas para hacer craneotomías, como un regalo por su término de residencia. Entonces, ven ustedes, el instrumental desde la Edad Media hasta la fecha no ha cambiado. Más o menos igual, el básico, para hacer craneotomía, para retirar hueso, sea por craneectomía o por craneotomía, sea retirar hueso o hacer una plaqueta para recolocar el hueso. El mismo instrumental, ¿no? Acá ven ustedes a un cirujano Paracas, de acuerdo a una idea que uno tiene de lo que pasó en Paracas, o incluso fotos del siglo XIX, donde está McKeown y William King, que son famosos cirujanos que, si ustedes ven, están haciendo una cirugía en sala, cirujanos generales, que están sin guantes, ¿no? En esa época el cuidado de la asepsia y antisepsia pues era bastante venido a menos, ¿no? Acá les muestro, desde el punto de vista de nosotros, qué es una sala de operaciones y cómo se consigue una sala de operaciones actualmente para el neurocirujano. Si ustedes ven, la cabeza está fija, con un cabezal de 3 puntas llamado de Mayfield. Es vital eso. Con esto la cabeza no se mueve, está fija. Entonces acá 3 puntos, 1, 2 y 3. Agarran la cabeza y la fijan en el espacio y no se mueve así, tosa, se mueva, patalee, no se mueve la cabeza. ¿Por qué? Porque anteriormente no era así. Anteriormente se ponía la cabeza fijada con un esparadrapo, sin fijación. Al momento que se movió el paciente,
se alteraba todo, se movía todo y la operación terminaba en un desastre, una tragedia. Pero no solamente es fijar al paciente, es colocar al paciente. Miren, está rotado, 40, casi 60 grados hacia el lado derecho. Está mostrando la región terional, que es la que vamos a operar. Está, digamos, con bastante monitoreo por parte de neuroanestesia, ¿no? Hay monitoreo cardíaco, monitoreo en bulbo yugular, qué sé yo. Ahora pues ha avanzado bastante. Y acá ven ustedes en una posición lateral, donde cuidamos que no se va a comprimir el plexo braquial, ¿no? Está apoyándose con su codo, que también se va a comprimir el codo y va a hacer una parálisis nervio radial, o en su defecto mostrando el ángulo punto cerebeloso, que es la zona que vamos a operar, una craneotomía retrooccipital submastoidea. Es esta zona, aquí vamos a trabajar. Ahí está la incisión, está la señalización igual acá. Entonces, esto es una forma de ver modernamente la posición de un paciente en sala de operaciones. Pero como ya les he explicado en la mañana a mis alumnos, la cirugía cerebral se divide en macro, que fue antes del año 70, digamos, 70, 69, exactamente 68, ¿no? Y después. ¿Por qué? Antes, porque antes se operaba sin microscopio. Lo máximo que se llegó a usar alguna vez fueron lupas. Quedaban 2, 3 aumentos, nada más. Lupas. Con el microscopio llegamos hasta 30 aumentos. El microscopio fue una idea genial del doctor Yasser Gil, que todavía está vivo, padre de la microcirugía. El doctor Yasser Gil miró a un cirujano otorrino que estaba haciendo una cirugía de oído interno y le colocó esos microscopios del patólogo de anatomía patológica, sus chiquititos, al oído, para mirar el oído interno. Y a Yasser se le ocurrió hacer eso, pero en grande, hacer una masa como este, ven ustedes acá. Tremendo microscopio, ¿no? Entonces, este microscopio es todavía del año 1995, que ahí se trabajaba con el microscopio postrado en la pared, que es acá, está postrado en la pared. Este es el Pentero 900. Este es nuestro famoso microscopio que nos ha costado $900,000, que compró en el 2013, ¿no? Ese microscopio realmente pues otra cosa, ¿no? Y actualmente tenemos el Kineo, que es este. El Kineo, famoso Kineo, vale 1.300.000, la forma más, la más asequible, lo último. Con Kineo se hace maravillas en sala de operaciones. Se hace maravillas en sala de operaciones. ¿Ya? Bueno, ustedes acá, el microscopio operatorio, está el cirujano, está operando, está señalando, y mira la máquina, mira el microscopio, mira la pantalla. O sea, es otra cosa, porque el intraoperatorio hace que nosotros veamos las estructuras cerebrales grandes, multiplicadas, y podemos ver los surcos, como están acá delineados, la ínsula, las arterias, las venas. Estos trabajos son trabajos de microcirugía, pero de laboratorio. ¿Qué significa eso? El neurocirujano nunca deja de aprender. Todos los días tiene que estar estudiando en la sala de laboratorio las arterias, los abordajes, las nuevas formas de enfrentar distintas patologías. Tiene que aprender todos los días, aprender y reaprender. Tiene que conocer todos los inmensos trabajos que han habido. Actualmente existen innumerables trabajos sobre microcirugía cerebral. Ustedes entran a internet y van a encontrar una pila de trabajos. Es un nombre nomás, el doctor Roton, R-H-O-T-O-N, Roton, Albert Roton Jr., tiene trabajos extraordinarios. Más microdisecciones en las cuales se ve, por ejemplo, un abordaje a los plexos correosos a través de un abordaje lateral. Esta es la línea media, el tercer ventrículo, ¿no? El quiasma, el tectum, donde están los cuerpos los túrbulos cuadrigéminos, el acueducto de Silvio, ¿no? La masa intermedia, el foramen de Monro, digo, ¿no? Esta zona de aquí, por ejemplo,
son los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares. ¿Ya? Cuerpos mamilares. Ese es el tercer ventrículo. Esta es la zona, digamos, del infundibulum, el quiasma. Esta es la zona que usan los endoscopistas para hacer una tercer ventriculostomía. Tercer ventriculostomía. ¿Para qué? Para que el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo se contacte con el líquido de la cisterna que van ustedes acá. Se llama tercer ventriculostomía. Se utiliza cuando hay hidrocefalias no comunicantes, por ejemplo. Ya sabemos eso, que es una indicación. Hacer un forado. Ustedes hacer el acueducto de Silva en su salida. ¿Sí? El acueducto de Silva. Ya realmente la microcirugía ha avanzado mucho con los trabajos que se hacen en el laboratorio. El laboratorio forma parte, nosotros cada 15 días, cada 3 semanas hacemos trabajos, así talleres, digamos, para recordar los abordajes, etc. Es bien útil, muy útil, para conocer cada arteria, por ejemplo, acá tenemos nosotros el tronco, que sería la carótida, la cerebral anterior, cerebral media, todos los vasos. Acá igual M1, por ejemplo, o sea, toda la arteria M1, o sea, la arteria cerebral media, el tronco cerebral con sus ramas, todas las zonas de la arteria cerebral posterior. Entonces, realmente hay bastante gente que trabaja en esto, ha trabajado y sigue trabajando. ¿Ya? Estas son láminas de Roton, de Dr. Roton en su texto sobre microcirugía, donde se ve, por ejemplo, si hacemos un abordaje bifrontal y levantamos los lóbulos frontales, nos encontramos con ¿qué? Lo que está acá. Olfatorio, nervio óptico, lámina terminalis, acá tercer ventrículo, a veces se hace un forado en esta zona y se entra el tercer ventrículo, la carótida, A1, la comunicante anterior. O sea, realmente, exactamente como se encuentra allí, en la disección del cadáver, se encuentra en la sala de operaciones. Y más aún, vean ustedes acá una cosa interesantísima. Miren cómo esta preparación de Dr. Roton permite ver estas arteriolitas tan chiquititas, impregnadas, porque son arterias de sangre, y las venas, ¿no? Impregnadas en sangre azul, son venas. Entonces el doctor Roton ideó, pues, tiene una fórmula especial para poder hacer estos preparados. Solamente la conocía, se la llevó ya, solo la conocía. Han tratado de imitar, han tratado de sacar igual, ¿no? Pero llegar a ese extremo, a esa minuciosidad, de que vean ustedes acá, por ejemplo, estas vénulas están prácticamente en el parénquima de la corteza, bien diseñadas, aquí, con sus arteriolitas. Es un trabajo espectacular, doctor Rotón. Más de lo mismo, el cerebelo es otra zona importante, no solamente la región supratentorial, sino la infratentorial, donde está el cerebelo. El cerebelo, como ven ustedes acá, tiene mucho que ver con la coordinación fina, con el equilibrio, con la marcha. Entonces se estudia adecuadamente en todas sus zonas, todos sus abordajes, sea en el parénquima cerebral, sea en el tronco cerebral o en el piso del cuarto ventrículo. Entonces, el cerebelo es una zona que amerita una dedicación exclusiva, que se llama la fosa posterior. Su patología es muy particular en cuanto a tumores, en cuanto a hemorragias, etcétera, etcétera. Ya tiene más del cerebelo, entonces el tronco se ha cortado los pedúnculos cerebrosos medios y se encuentra acá el piso del cuarto ventrículo, ¿no? Las regiones venosas. Acá, por ejemplo, ven ustedes, se ha resecado la parte baja que corresponde a las amígdalas y aparece esta zona. Cuarto ventrículo, la terminación del acueducto, en la parte que se llama el íter, la parte final, ¿no? El óvex, la parte final de este puntito, este puntito. Y aunque no lo crean, por ahí discurre el SR hacia abajo, por el canal del epéndigo, o el conducto del epéndigo. Como ven ustedes, entonces, este es un trabajo vital que no se puede dejar de lado, forma parte del quehacer de nosotros y estar diariamente tras de eso. El cerebelo
es muy, muy vascularizado, ricamente vascularizado. Entonces, tenemos acá una ayuda diagnóstica, de neurodiagnóstico que se llama. ¿Cuál es la panarteriografía? Ven ustedes acá cómo se ha inyectado sustancia de contraste y se ven las arterias, el tronco basilar, las arterias, este es el tronco basilar, cerebral posterior, cerebelosa anterior superior, todas las ramas, y su confluencia en una fase venosa. Entonces la arteriografía nos permite ver el árbol vascular en la fase arterial, en la fase capilar y en la fase venosa. Eso permite conocer a fondo la patología vascular del cerebelo, por ejemplo. Y cuando se hace la arteriografía de la región supratentorial, se tiene de todos los hemisferios cerebrales. Entonces tiene que hacerse arteriografía. Como saben ustedes por su anatomía, la fosa posterior es irrigada por la unión de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales se unen y forman el tronco basilar, y el tronco basilar da irrigación a la fosa posterior, ¿no? Por el contrario, las arterias carótidas primitivas, a través de las carótidas internas, dan flujo sanguíneo a ambos hemisferios de la región supratentorial, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un preparado muy bonito sobre venas en la tórcula, las venas, las grandes venas de la fosa posterior, ¿no? Donde tenemos al seno transverso, al seno sagital superior, que todas confluyen en la tórcula. Esta es una zona que tiene patología vascular, por ejemplo, la pineal, el tubérculo cuadrigémino, etc. Por ahí se aborda. Es una zona que hay que conocerla profundamente, porque ameritan nuestro ingreso. O sea, hay patología de la zona, hay que conocer. Acá tienen ustedes una panarteriografía con lo que les hablaba. Para la panarteriografía se usa sustancia yodada en el material de la arteriografía. Pues hay que preguntar al paciente si es alérgico o no al yodo. Si es alérgico. Si no es alérgico, se procede. Si es alérgico, hay que suspenderlo. Ya. Acá tienen ustedes, la arteriografía es un procedimiento bastante antiguo. Dentro de unos 5 o 6 años va a cumplir 100 años, porque fue inventada o realizada por Oregas Moniz en el año 29, me parece, 28, 29. Va a cumplir 100 años dentro de poco. ¿Por qué? Porque así fue, pues, ¿no? Lo inventó y le dieron forma a colocar sustancia llegada a la carótida. Entonces acá tienen ustedes la carótida y sus ramas, el anterior, comunicante anterior, vamos a ver, comunicante anterior, 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 A1, M1, todas las ramas. O sea, realmente un árbol vascular que hay que conocerlo porque tiene una patología riquísima, ¿verdad? Acá tienen una fase más tardía. Esta anterior es una fase arterial, arterial, arterial pura. Esta fase es arteriolar, arteriolar, ¿verdad? Esta fase es venular, venas. Después vienen las venas más grandes, después vienen los senos, seno transverso, seno longitudinal. Entonces se hace viendo los senos. Y acá igual, ¿no? Que tiene el seno longitudinal. ¿Qué importancia tiene? Porque hay patología venosa. Hay patología venosa. Trombosis de las venas, trombosis del seno longitudinal superior, estenosis venosa. O sea, patología hay. El tema es que hay que reconocerla y conocerla, ¿verdad? Porque si nunca la han visto o si no la han visto, por lo menos no la han estudiado, no la van a encontrar, no la van a diagnosticar. Otra ayuda diagnóstica a partir del año 80 fue la aparición de la tomografía. La tomografía trabaja con densidades. Entonces las imágenes van a ser hiperdensas o hipodensas. ¿Cuándo son hiperdensas? Cuando tienen bastante componente mineral. Por ejemplo, el mineral por excelencia para hiperdensidad de 1000 es esta, lo el calcio en el hueso. Entonces ahí tenemos una gran densidad.
Pero también hay zonas hiperdensas, un poco menos, porque esto más o menos calcula entre 45 y 60 unidades Hounsfield, en cambio el hueso es 1000 unidades Hounsfield. Esto obedece a la presencia de sangre en el parénquima. Entonces no tenemos la posibilidad con la tomografía de encontrar sangre, de diagnosticar sangre, o sea, hemorragias. Por eso es que en emergencia se usa con mucha frecuencia la tomografía sin contraste. Prácticamente es el estudio de elección de emergencia. Tomografía sin contraste. Claramente, sin contraste. E insistir, exigir que sea sin contraste. ¿Entienden? Y así se conocen las imágenes hiperdensas, que básicamente en emergencia se identifican como la sangre. Otras imágenes son pues calcificaciones, etcétera, pero este es sangre. He tenido un traumatismo, es una zona, digamos, subsecuente a un impacto craneal, entonces vamos a tener lo que se ve acá, ¿no? El hematoma subdural, donde ustedes saben esta lámina, la contusión hemorrágica. Pero hay más. En la tomografía se ven zonas hipodensas, como por ejemplo acá. O sea, falta de riego cerebral. Y tumefacción cerebral, está hinchado. Tan hinchado que lo primero que elimina es el agua. Por la fuerza de esa zona hinchada, la presión que hace, elimina el agua. O sea, desaparece el agua. ¿De dónde? De los surcos, de las cisternas, incluso de los ventrículos, porque los colapsa, o sea, los aplasta. Y el agua ya no se hace presente. Entonces nosotros encontramos lo que se llaman signos indirectos de hipertensión endocraniana, como son borramiento del cuarto ventrículo, borramiento de las cisternas, borramiento de los surcos, desplazamiento de la línea media, aplastamiento del ventrículo. Todo eso hace que tengamos signos indirectos de hipertensión endocraniana. O sea, hay una masa que está creando una presión y se ve a través o se ve con la tomografía. Avanzamos más, a la tomografía le echamos sustancia de contraste, entonces ya tenemos la angioten. ¿La angioten es importante? Sí. ¿Por qué es importante? Porque permite diagnosticar vasos, permite diagnosticar patología vascular. Ven ustedes acá el color, ¿no? El color blanco y negro. Bueno, este color tan particular es un color hecho en Finlandia. ¿Por qué? Porque hemos tenido la suerte de tener a un neurocirujano finlandés con nosotros, al doctor Juhas de Resniemi, que vino a trabajar aquí en el Perú, a Trujillo, con bastante éxito, pero éxito personal, no económico. Y traía sus diapositivas que son estas, donde se van neurismas grandes, formas vasculares grandes, con este color tan particular. Tanto así que ellos definen a ciegas su tecnología. ¿Por qué razón? Porque no necesitan arteriografía, a diferencia de nosotros, que la necesitamos. En cambio ellos no la necesitan. Por otro lado, el avance científico hizo que a partir del año 93, más o menos, en el año 90, pues creo que hay un 92, 93, se hizo la resonancia nuclear magnética. La resonancia. A diferencia de la tomografía que trabaja con densidades, por eso se llama hiperdensa, imagen hiperdensa, una imagen blanca, una imagen negra, una imagen hipodensa, eso se llama de las densidades. El resonador trabaja con intensidades. Entonces tenemos imagen hiperintensa e imagen hipointensa. ¿Ya? Entonces hay esas diferencias. ¿De acuerdo? Y el otro lado es que la resonancia no usa radiación, a diferencia de la tomografía que se usa radiación. Y la radiación de una tomografía más o menos se ha calculado que son alrededor de 150 y 170 placas de pulmón simples. O sea, imagínense ustedes a una persona que tiene 10 tomografías acumuladas, pues se acumula la radiación. 10 tomografías equivaldrían pues, tranquilamente a 17.000 placas, casi nada. Perdón, a 1.700 placas. A 1.700 placas. O sea, 1.700 placas, imagínense ustedes. Le han tomado 1.700 placas y tenemos un paciente que le han hecho 87 tomografías. Casi 100, ya. Pongámosle 100.
Si son 100 por 150, son 15.000 placas. O sea, el señor prácticamente tomaba placa todos los días. O sea, lo radiaban. Por eso hay que tener cuidado. No se puede pedir por pedir la tomografía ni la resonancia. No es que pedir, ya. No, hágase su resonancia. Tiene que haber una justificación clínica para hacerlo. Una justificación clínica para hacerlo. No hacerlo por si las moscas, por chichazo, por champú, o por si las moscas, veremos si es una, no, así que no vaya a ser que esa palabrita está desterrada de nosotros. La resonancia, como les explicaba, da pues una información tisular, bastante información. Y aún así se ha potenciado haciéndole angioresonancia. Más todavía, se ven los vasos, ven ustedes acá, los vasos. Ya, pues una belleza completa, ¿no? Vasos aquí. Ya tienen ustedes algunas imágenes de resonancia, con imágenes hipointensas o hiperintensas, y con imágenes mixtas, muy sugestivas de patología agresiva, básicamente glioblastoma o gliomas cerebrales. Ya tienen un tumor de hipófisis que ha crecido hacia el lado izquierdo, casi como un globo, se ha roto, digamos, hay una especie de cápsula que le forma tejido la hipófisis y evita pues ¿no? Esté cerrada ahí en la fosa pituitaria, pero acá ha crecido y plum, salió para un lado con una flor. Estos casos, por ejemplo, son muy frecuentes de tumores silenciosos, de hipófisis que crecen en forma desmesurada, ¿no? Rápido. O por otro lado tienen ustedes imágenes de cisticercos, ¿no? Ustedes ahí, por todo lado, ¿no? Intraparenquimales. En la fosa posterior, el estudio con resonancia es bastante útil. ¿Por qué? Porque hay mucho hueso. Al haber mucho hueso, hace difracción y con la tomografía se pasan muchos detalles. En cambio, con la resonancia se ve pues, maravillosamente bien. Como ustedes acá, por ejemplo, neuroblastoma, ependimoma, acá ven ustedes una metástasis, o este tejido que aparentemente es un tema pilocítico, un tema pilocítico, con un nódulo mural, que sería esto, y un sobrenante, un líquido ahí, que es el pilocito. ¿No? Imágenes de angioresonancia, debemos entenderlas bien, trabajarlas bien, porque cada vez son más frecuentes los pacientes que se hacen angioresonancia en forma particular. Le hacen angioresonancia por cualquier dolor de cabeza y ¡pum! Descubren un aneurisma. El señor vive tranquilo hasta que le descubrieron el aneurisma. Entonces hay que saber manejar esa información, conocer al detalle cuáles son las indicaciones para tomar alguna decisión terapéutica o quirúrgica en un aneurisma incidental, no roto, un aneurisma que aparece, uno lo encuentra. Pero la resonancia, más aún todavía, tiene otra riqueza mucho más profunda. ¿Qué riqueza es esa? Es la espectroscopía. La espectroscopía utiliza unos cuadraditos que se llaman voxels, así voxel. Estos cuadraditos, como este acá, un cuadrado, hay cuadrados más chiquitos, a todos ustedes. Estos cuadrados tienen una importancia. Este voxel nos da una idea al analizar la máquina de la cantidad de aminoácidos que tiene ese cajoncito. Entonces, cuando tiene colina alta, como en este caso, colina alta, entonces estamos ante un tumor maligno que tiene bastante destrucción de las paredes celulares. En cambio, cuando estamos frente a una masa como esta, cuyo voxel es más alto, el N-acetil-aspartato, estamos ante la presencia de un granulón, un tejido de granulación. No es una masa tumoral, sino es un tejido. Generalmente se encuentra en tuberculomas, en procesos inflamatorios, ¿no? Mucho más que nos llamaría la atención a nosotros, ¿no? Existen también estudios para ver la vascularización, para ver zonas hipodensas o hipovascularizadas y zonas hipervascularizadas.
Acá, por ejemplo, tiene una comparación, un tejido normal y un hipovascularizado, ¿no? Y también hay otro estudio que se llama estudio de resonancia funcional. Estudio de resonancia funcional. ¿Para qué se usa el estudio de resonancia funcional? Se utiliza para activar algunas zonas, con el hablar, moverse, zona motora o la zona del habla. Entonces, al estar activados uno ya no se mete. Esa zona hay que respetarla. Y ahora vamos a ver lo último que se ha descubierto, lo que es el último aporte de la resonancia, que es la tractografía. ¿Qué es la tractografía? La tractografía es la representación, la máquina lo consigue de los diferentes fascículos de las conexiones que existen en diferentes áreas del parénquima cerebral. Como ustedes ven, ahí el fascículo longitudinal superior, ¿no? O sea, diferentes fascículos que tenemos a la mano. Tenemos a la corona radiada, por ejemplo, o sea, digamos, a la cantidad de acciones que salen de la zona motora, ¿no? Hay tractos intercapsulares, en fin, ven ustedes la cantidad de axones que hay. Bueno, la corona radiada, especialmente la zona que va paralela al cuerpo calloso, tiene pues su forma, ¿no? Tiene el rostro, el seno, el cuerpo, el istmo y el esplenio, ¿no? Esta es la cantidad de axones que hay. Pero puede haber un accidente, un trauma severo que los rompe. Y eso se da cuando tenemos nosotros la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa es una lesión muy característica asociada a un accidente en un motociclista. El motociclista, a pesar de que va con su casco, choca contra un sardinero o contra una piedra, ¿sí? O choca contra como se me hace un muelle y ¡fum! Sale. Y se impacta contra la pared. Vienen a ustedes en coma, le hacen la tomografía y no hay ningún coágulo comatoso. Ahí tienen todo el derecho a pensar en injuria axonal difusa. Créanme que es increíble cómo los axones se cortan. Se cortan en la región motora, la región frontal o frontoparietal, zona del habla. Se cortan, vean ustedes acá. Esto es el normal. Y acá está cortado. Acá está cortado. No hay axones. Acá sí, acá no. O este caso, normal, sin axones. Y realmente es bastante dramático ver esto, ¿no? Que se ven. Porque ya tenemos en Lima, pues, la tractografía. Yo he enviado a mis pacientes con T grave a tema de tractografía para ver la cantidad de axones rotos. Y es espectacular. Esto es una corona radial normal, y acá cortada. Igual. Entonces, la injuria axonal difusa es una lesión que se presenta en el T grave, es detectada por este tipo de examen que se llama tractografía. Y también se utiliza la tractografía, no lo olviden, presten atención, por favor. Se utiliza para detectar la lesión medular. Hay gente que sufre una lesión medular, ¿ya? O sea, la médula es seccionada. Hay gente que no sufre eso y finge una lesión medular. Y pueden fingir incluso hasta la paraplegia. Se hacen colocar una sonda y pasan como que tienen compromiso vesical, que no mueven los pies. Están prácticamente lisiadas, parapléjicas por el trauma. Y ha habido casos muy feos de eso, en los cuales han fingido para obtener ganancias, indemnizaciones. Y no estaban parapléjicos, pero estudiaron tan bien que montaron toda una actuación tal que permitió pues
que caen en ese error 15, 20 médicos que he contado. El ginecólogo, el urólogo, el fisioterapista, el neurólogo, el neurocirujano. Bueno, él diagnosticó porque no podía ser. Pero caen todos en la cuenta. ¿Y eso cómo se soluciona? Con una tractografía de médula. Ustedes hacen la tractografía y ¡pum!, aparece la lesión. Es más todavía, en médula existe una lesión que se llama injuria medular sin lesión ósea, sin fractura de hueso. Hay esa lesión. Entonces, SCIBORA se llama. Es Spine Cord Injury. SCI-O without hallazgos radiológicos, o sea, fractura. O sea, simplemente hay lesión, pero no hay hallazgo radiológico. SCIBORA. Es una lesión frecuente, que la vemos. Entonces, ¿cómo se corta eso? Haciendo su tractografía. ¿Hay en Lima? Sí hay. Entonces, cualquier paciente que quiera hacer o hacernos pasar de que es muy interesado en tener su indemnización sin corresponderle, o sea, es un delito eso, pues ustedes le piden su tractografía y se acabó. Bien, como ven ustedes acá, ya estamos fusionando todo lo que hemos visto, la masa, la hipodensidad, la zona intensa, la hiperintensa, la zona que se llamaría la barrera hematoencefálica, ¿no?, la vascularización nula en esa zona, los axones que están alrededor de los tractos, para nosotros solamente sacar esto de acá y respetar el resto. Ya sabemos, ¿no?, cómo se trabaja, más o menos, haciendo una excisión de lo que corresponde, a lo que corresponde. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Me escuchan? Sí. La angioresonancia se utiliza, por ejemplo, no es que se utilice por sí, sino forma parte del estudio. Por ejemplo, usted tiene un paciente que le duele la cabeza. Usted es neurólogo, le duele la cabeza, le duele la cabeza, le duele la cabeza. Tiene su migraña, por decirlo. Ha habido casos, ¿eh?, tal como se los explico, no uno, bastantes. Entonces el joven, 35, 40 años, se controla de su cefalea. Entonces, en un momento dado le duele más y le dice al neurólogo: ¿sabe qué, doctor? Me empezó a doler más la cabeza. Vamos a hacer su resonancia con angioresonancia. ¿Por qué? Para ver si hay una patología vascular asociada a la migraña. Le hacen y ¡pam!, aparece un aneurisma. Puede tener 3 milímetros, 4, 5, 6 milímetros, 7 milímetros de grosor. Entonces, ese es un hallazgo. Para eso sirve la angioresonancia, para ver patología vascular. Nos ayuda en el proceso de diagnóstico y del estudio. Aparte que también se indica en los casos en que el paciente es alérgico al yodo. Si es alérgico al yodo, no le puede hacer arteriografía, ni le puedes hacer otro procedimiento que requiere el uso del yodo. Entonces el paciente tiene que hacerse necesariamente resonancia. También se usa la resonancia en gestantes. Gestantes que no deben ser sometidas a radiación, se puede hacer su resonancia, con angioresonancia, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay gestantes que tienen malformación arteriovenosa y hay que estudiarlos. Para decirle: ¿sabe qué, señora? Este es pequeño, que usted no hace nada, siga el trámite y de ahí que sea su hijito. Después de que dé a luz, no busca. Hemos tenido casos, sí, por supuesto. Paciente que hizo sangrado, sangró un poquito de la malformación, gestante, nos consultan, ¿qué hacemos? Cuando dé a luz, nos llaman. Le hacen la cesárea, al día siguiente están llamando: paciente cesareada con este problema. Listo. Sube a piso, se hace todo su estudio, pero ya se supo que era. ¿Con qué? Con la angioresonancia.
¿Entiendes? Entonces nos ayuda muchísimo. ¿Satisfice su pregunta? ¿Encantado? Bien. Claro, claro. Eso vamos a ver cuando hagamos patología vascular y tumoral. La arteriografía se usa desde el año 1928, como le dijo, 29, ¿no? Se usa hasta la fecha. La arteriografía se usaba antes, que no había tomografía, no había resonancia. Entonces, si hacemos un recuento de exámenes de neurodiagnóstico, el primer examen que se usaba ha sido la radiografía simple de cráneo. El primer examen. Radiografía simple de cráneo. Después de allí, para el año 1920-22, el doctor Dandy descubre que se puede colocar aire dentro de los ventrículos o aire a través de una punción lumbar a columna vertebral. Y entonces se inventó la neumoventriculografía. Neumoventriculografía. ¿Cuántas hizo Dandy? Más de 5.000. Entonces, con la neuroencefalografía se puede hacer diagnóstico de tumores, para hacer comparación de falsos negativos, la distribución del aire, era todo un verso. Ahora ya no se usa. Pasó al olvido. Pasó al olvido. Después se inventó la iodoventriculografía. Se colocaba sustancia iodada dentro del ventrículo. Igual, ya pasó al olvido. Después se inventó la arteriografía. La arteriografía era colocar sustancia iodada dentro de la arteria, a los que no sean alérgicos al yodo. Entonces, hay estudios de arteriografía, pues, de todas las arterias, de todos los tumores, las imágenes arteriográficas del meningioma, imágenes arteriográficas del medulloblastoma, y imágenes angiográficas de patología venosa, etcétera, etcétera, etcétera. Con radiografía de cráneo, la neumoencefalografía, la arteriografía, hemos estado años de años. Yo todavía he trabajado en el 70 con eso. Hacía historias y preparamos pacientes para hacer esos estudios. Se han trabajado así hasta el año 89, creo 88, que se hizo la última neumoventriculografía en el hospital de Valeria. Pues nunca más, porque ya entró con fuerza la tomografía. Ya muchos estudios quedaron al aire. Paulatinamente desapareció la neumo, la iodo-ventrículo, desapareció la mielografía, que se colocaba sustancia de contraste para hacer un estudio de las hernias a nivel lumbar, desapareció. Entonces ahora todo es con tomografía y los amigos. Como ustedes, la arteriografía persiste para hacer estudio vascular. Para hacer estudio vascular y en algunos casos de algunos tumores que son ricamente vascularizados. ¿Como quién? Como el de medulloblastoma, el meningioma, en el cual se utiliza para hacer incluso colocarle sustancias embolizantes para que disminuya su flujo, el tumor vascularizado. O sea, se tapa los vasos y se le corta vascularización. Eso se llama embolización tumoral. Se utiliza. ¿Está? ¿Y ahí quedó? Para eso se usa la arteriografía. La arteriografía es el gol estándar para estudio de aneurismas. El estándar de oro. O sea, con eso no hay cuentos. O eso no es, al hacer una buena arteriografía. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Hola. Seguimos. Bien, ahora vamos a hablar de la hipertensión endocraniana. ¿Qué es la hipertensión endocraniana? La hipertensión endocraniana, digamos, fue descrita como la interacción entre el líquido cefalorraquídeo, la sangre y el tejido cerebral.